¿Alguna vez te has sentido atrapado en un ciclo sin fin, viendo a los demás avanzar, pero tú sigues luchando por encontrar tu camino? ¿Te has preguntado por qué algunos parecen tener la vida resuelta mientras tú sigues buscando la respuesta a tus dificultades? ¿Qué pasaría si te dijera que hay algo que puedes hacer hoy mismo para dejar atrás esas barreras que te limitan y lograr ser una versión de ti mismo mucho más poderosa que la mayoría de las personas que te rodean? ¿Y si te dijera que el secreto para ser mejor que el 99% de las personas no tiene que ver con el dinero, el poder ni la influencia, sino con algo mucho más profundo, algo que pocos entienden y que la mayoría no sabe aplicar en su vida diaria? Un poder que está oculto a los ojos de muchos, pero que puede transformar completamente tu vida espiritual y personal. Hoy te voy a mostrar cómo algo tan simple, pero a la vez tan profundo, puede hacer que tu vida tome un giro inesperado. Algo que ha estado al alcance de todos, pero que pocos logran ver o aplicar. La verdadera fuerza para cambiar tu destino. Este poder está más cerca de lo que imaginas. En los próximos minutos descubrirás una verdad tan transformadora que no solo cambiará tu perspectiva sobre tu vida, sino también sobre cómo entiendes tu relación con Dios y con los demás. Estoy hablando de un cambio interior profundo, algo que te permitirá ser parte de ese 1% que realmente sabe cómo vivir la vida con propósito y dirección, no por lo que tiene, sino por lo que es. Pero, para entenderlo, deberás abrir tu corazón y tu mente a algo que muchos pasan por alto. Este no es un mensaje común. Este es un mensaje divino, y si lo recibes con fe, estoy seguro de que verás cosas que transformarán tu vida. Lo que descubrirás hoy tiene el potencial de cambiar radicalmente tu vida. Imagina ser una persona con una fe inquebrantable, con un propósito claro y con la capacidad de enfrentar cualquier reto con la certeza de que estás siguiendo el camino correcto. Al final de este video, te prometo que entenderás cómo hacer todo esto posible. Antes de continuar, quiero pedirte algo muy importante. Si estás listo para descubrir este secreto y cambiar tu vida, haz una pequeña pausa para comentar "Paz en Cristo" abajo. Al hacerlo, estarás participando activamente en este viaje espiritual. Además, si este mensaje toca tu corazón, dale me gusta para que más personas puedan escuchar esta palabra, pues juntos podemos difundir la verdad de Dios. Este acto de participación, este simple paso de interactuar con el contenido, está directamente relacionado con lo que estamos a punto de estudiar. Este video no es solo para ti, es para todos aquellos que están en busca de respuestas. Mientras más personas se unan, más grande será el impacto que esta palabra pueda tener en las vidas de los demás. Porque cuando nos comprometemos, no solo cambiamos nuestra propia vida, sino que también somos instrumentos para cambiar las vidas de otros. Sigue mirando, porque lo que aprenderás en los próximos minutos puede ser la clave que desbloquee la bendición que has estado esperando. Ahora prepárate, porque lo que vamos a compartir hoy puede transformar la manera en la que ves el mundo y, más importante aún, la forma en la que ves tu vida espiritual. Vamos a comenzar este estudio y asegúrate de quedarte hasta el final. 1. La actitud de un corazón dispuesto. Cuando hablamos de ser mejores que el 99% de las personas, uno de los primeros aspectos que debemos entender es que la verdadera diferencia está en la actitud que llevamos en nuestro corazón. La forma en que abordamos la vida, las situaciones y las personas puede ser la clave para marcar la diferencia en nuestro camino espiritual y personal. Es fácil caer en la trampa de pensar que la mejora viene solamente de factores externos como el trabajo arduo, la estrategia o la competencia, pero la realidad es que todo comienza en el interior, en la disposición de nuestro corazón.
En 1 Samuel 16:7 vemos que Dios no mira como el hombre mira. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Esto nos muestra que, aunque las apariencias o los logros externos sean importantes en el mundo, el corazón es lo que verdaderamente determina nuestro valor ante Dios y nuestra capacidad de crecer. Dios sabe que al final la verdadera grandeza no proviene de lo que somos externamente, sino de cómo hemos dispuesto nuestro ser interior a su voluntad. Ser mejores que el 99% de las personas no se trata de simplemente acumular logros o vivir bajo estándares del mundo. Se trata de tener un corazón humilde, dispuesto y lleno de amor y fe. Este es un concepto fundamental que puede transformar la manera en la que miramos nuestros días, nuestras dificultades y nuestros sueños. Un corazón dispuesto es aquel que, independientemente de las circunstancias, mantiene la fe en Dios y está dispuesto a seguir su dirección, incluso cuando el camino parece incierto. La actitud de un corazón dispuesto comienza con una rendición a Dios. Esto no significa que siempre será fácil o que todo siempre saldrá según lo planeado, pero sí implica una disposición constante para confiar en Él. ¿Qué pasa cuando nuestras expectativas no se cumplen? Cuando las puertas se cierran y el camino se torna difícil. La clave está en la disposición para seguir adelante, confiando plenamente en que Dios tiene un propósito divino para cada paso, incluso en los momentos de prueba. La disposición de corazón también involucra la humildad para reconocer que necesitamos cambiar. Puede ser que tengas ciertos hábitos, pensamientos o actitudes que te impiden avanzar, y es aquí donde comienza el verdadero trabajo. Pero Dios no te llama a hacer todo esto por tu propia fuerza. Él te da la gracia y la ayuda del Espíritu Santo para transformar esos aspectos que te limitan y para hacer que tu corazón se incline hacia Él de manera constante. Tomemos como ejemplo a David. En 1 Samuel 17 vemos que David era un joven sencillo, un pastor de ovejas, que nunca hubiera imaginado ser el rey de Israel. Sin embargo, lo que lo distinguió de otros hombres fue su corazón dispuesto. Él no tenía un ejército poderoso ni una gran reputación, pero su disposición hacia Dios fue lo que lo llevó a vencer a Goliat. No fue su fuerza lo que lo hizo sobresalir, sino su fe inquebrantable y su disposición a hacer lo que Dios le pedía, incluso cuando parecía un reto imposible. David no veía las dificultades como obstáculos, sino como oportunidades para ver la mano de Dios obrar de manera poderosa. Él entendió que ser mejor que la mayoría no tiene que ver con tus habilidades naturales, sino con cómo estás dispuesto a confiar y seguir la guía de Dios, incluso cuando todo parece estar en contra. Es fácil dejarse llevar por los estándares del mundo y buscar la grandeza en lo material, en el éxito o en la fama. Pero ser verdaderamente mejor que el 99% de las personas tiene que ver con cómo enfrentas la vida desde un corazón dispuesto. ¿Estás dispuesto a dejar atrás tus miedos, tus inseguridades y tus limitaciones para seguir la dirección de Dios? ¿Puedes reconocer que el cambio que buscas empieza con tu actitud y disposición hacia Él? Recuerda, el corazón dispuesto no solo busca el beneficio personal, sino que también se enfoca en bendecir a los demás, en ser un canal de amor y compasión para aquellos que te rodean. Es un corazón que, aunque imperfecto, busca constantemente alinearse con los propósitos de Dios y que está dispuesto a seguirle con valentía, aun cuando los demás no comprendan. La disposición de corazón es solo el primer paso para ser mejores que el 99% de las personas. Pero, ¿qué pasa cuando nuestra disposición se encuentra con la realidad de la vida cotidiana? ¿Cómo mantener ese corazón dispuesto en medio de las luchas, las pruebas y los desafíos diarios? En el siguiente bloque,
exploraremos cómo la fe puede ser el motor que nos mantenga firmes en nuestra disposición y nos ayude a superar cualquier obstáculo que se nos presente. Si este mensaje está tocando tu corazón, quiero que comentes: soy un corazón dispuesto abajo. Al hacerlo, estarás declarando tu compromiso de dejar que Dios trabaje en ti y te lleve a un nivel más profundo de fe y transformación. Además, si este video ha sido una bendición para ti, no olvides darle me gusta y compartirlo para que más personas puedan ser alcanzadas por esta palabra. Tu participación es crucial para que más personas encuentren la paz en Cristo. 2. El poder de la fe activa. Cuando se trata de ser mejores que el 99% de las personas, un principio clave es la fe activa. No es suficiente con tener fe en Dios de manera pasiva o superficial. La fe activa es aquella que mueve montañas, aquella que nos impulsa a actuar conforme a las promesas de Dios, a pesar de los obstáculos y las dudas que puedan surgir en el camino. En Santiago 2:26 se nos dice que como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Este pasaje es fundamental para entender que la fe no puede ser algo estático, algo que solo se lleva en el corazón. La verdadera fe se expresa a través de nuestras acciones, pensamientos y decisiones diarias. Si queremos ser parte del 1% que sobresale, debemos aprender a poner en práctica nuestra fe, no solo a hablar de ella. Es fácil decir, creo en Dios cuando todo va bien, cuando las bendiciones fluyen y la vida parece en orden. Pero ¿qué pasa cuando las pruebas llegan? Cuando las enfermedades, la pobreza o los problemas familiares nos golpean. En esos momentos es cuando la fe activa entra en acción. La fe activa no se limita a palabras, sino que se convierte en el motor que nos impulsa a seguir adelante, incluso cuando el panorama parece oscuro. Miremos el ejemplo de Pedro. En Mateo 14, 29, 31, cuando los discípulos estaban en la barca y vieron a Jesús caminando sobre el agua, Pedro fue el único que tuvo la valentía de salir de la barca y caminar hacia él. Sin embargo, cuando vio el viento fuerte, comenzó a hundirse. A pesar de su duda momentánea, la fe activa de Pedro fue lo que lo llevó a dar ese paso de valentía. Jesús no lo reprendió por intentar caminar sobre las aguas, sino que lo salvó y le enseñó una valiosa lección. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pedro, al igual que nosotros, experimentó momentos de duda, pero su fe activa lo llevó a tomar la acción. No fue su falta de duda lo que lo hizo especial, sino el hecho de que, a pesar de ella, tuvo la valentía de actuar conforme a lo que creía. Esta es la esencia de una fe que transforma. No es una fe que se queda en las palabras, sino una fe que nos impulsa a hacer lo que parece imposible. La fe activa no solo es un concepto espiritual, es un principio que puede cambiar nuestra vida cotidiana. Es lo que nos lleva a tomar decisiones difíciles, a pedir perdón cuando hemos cometido errores, a trabajar por nuestros sueños cuando parece que no hay esperanza, y a seguir buscando la dirección de Dios incluso cuando no entendemos todo lo que está pasando. Es importante entender que la fe activa no se trata de hacer todo por nuestra cuenta. Al contrario, la verdadera fe activa se manifiesta cuando confiamos plenamente en Dios y actuamos en obediencia a su voluntad. No es una fe que nos hace sentir que somos autosuficientes, sino una fe que nos lleva a depender de Él, reconociendo que, sin su ayuda, no podemos hacer nada. Este tipo de fe, que se traduce en obras, no es algo que podamos generar por nuestra propia fuerza. La fe activa se cultiva a través de la relación constante con Dios. A medida que pasamos tiempo en su presencia, leemos su palabra y oramos, nuestra fe crece y nos fortalece, lo que nos permite vivir conforme a la voluntad divina, sin importar lo que venga. Cada día es una oportunidad para practicar la fe activa.
Cada vez que nos enfrentamos a una decisión o a un desafío, podemos elegir caminar por fe. ¿Vas a dudar y quedarte en tu zona de confort o vas a salir de la barca y seguir a Jesús, aunque las olas sean grandes? La fe activa también se trata de no rendirse cuando las cosas se ponen difíciles. Las dificultades de la vida son inevitables, pero lo que marca la diferencia es cómo respondemos a ellas. Cuando creemos firmemente en las promesas de Dios, sabemos que todo obra para bien, incluso en medio de las adversidades. Esa certeza nos permite avanzar con confianza y esperanza, sabiendo que Dios está con nosotros, guiándonos en cada paso. Si deseas ser mejor que el 99% de las personas, debes entender que la fe activa es el motor que impulsa tu vida. No es suficiente con decir que tienes fe. La verdadera fe se pone en práctica cada día, en cada decisión, en cada paso que damos. Es la fe activa la que nos permite sobresalir, la que nos permite caminar por aguas turbulentas con la certeza de que no estamos solos. Recuerda que la fe activa no es un acto de orgullo o autosuficiencia, es un acto de humildad, de reconocer que sin Dios no podemos hacer nada. Es confiar en Él lo suficiente como para dar el paso, aun cuando no veamos el final del camino. Y cuando nos caemos, la fe activa nos hace levantarnos con la certeza de que su gracia nos sostiene. La fe activa es lo que diferencia a las personas comunes de las personas extraordinarias. Es lo que te permitirá superar tus miedos, avanzar hacia tus sueños y confiar en que Dios tiene algo increíble preparado para ti. ¿Estás listo para poner en práctica una fe activa? ¿Estás listo para dejar que Dios te use para hacer cosas que jamás imaginaste? La fe activa es la clave para ser mejor que el 99% de las personas, porque te permite vivir de manera diferente, con un propósito claro y sobre todo, con la certeza de que Dios camina a tu lado en cada paso que das. 3. La disciplina diaria, la clave para el éxito espiritual. Para ser mejor que el 99% de las personas, no basta con tener una visión grandiosa ni con desear un futuro próspero. La verdadera diferencia la marca la disciplina diaria. En un mundo donde la gratificación instantánea y los atajos parecen ser la norma, aquellos que logran sobresalir son los que han aprendido a ser disciplinados, a tomar decisiones sabias todos los días, a pesar de las tentaciones de hacer lo fácil o lo conveniente. Proverbios 12:1 nos dice: el que ama la disciplina ama el conocimiento, pero el que aborrece la reprensión es un necio. Este versículo refleja lo esencial de la disciplina. Es un proceso de enseñanza continua que nos permite crecer, aprender y transformarnos. La disciplina no es algo que se impone de manera externa, es algo que nace del corazón, que se construye dentro de nosotros y que nos lleva a ser mejores. La disciplina en nuestra vida espiritual no solo nos ayuda a alcanzar nuestras metas terrenales, sino que también nos acerca más a Dios. La vida cristiana no se construye de grandes momentos excepcionales, sino de pequeños actos de obediencia diaria. Orar cada mañana, leer la Biblia constantemente, tomar tiempo para escuchar la voz de Dios en medio del caos diario, son actos que parecen pequeños, pero que tienen un impacto eterno. La disciplina espiritual es la que nos lleva a transformar cada área de nuestra vida, desde la forma en que hablamos hasta la manera en que respondemos a las pruebas y dificultades. Pensemos en el ejemplo de Daniel. En Daniel 6:10 leemos que cuando Daniel supo que había sido firmada la carta, entró en su casa y abriendo las ventanas de su cámara que daba hacia Jerusalén, se arrodilló 3 veces al día y oró y dio gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. La disciplina de Daniel no era algo nuevo, era algo que él practicaba todos los días, independientemente de las circunstancias.
A pesar de los desafíos y las amenazas contra su vida, Daniel no dejó de ser fiel en su tiempo de oración. Este acto de disciplina espiritual diaria lo sostuvo en momentos de peligro y a través de él, Dios obró milagros. La disciplina diaria nos ayuda a mantenernos firmes en nuestra fe. En la vida, siempre habrá distracciones, tentaciones y dificultades que tratan de desviar nuestra atención. Pero la disciplina nos ancla, nos mantiene en el camino y nos ayuda a mantener nuestra paz. Es un recordatorio constante de que la vida cristiana no se basa solo en momentos de gran revelación o eventos espectaculares, sino en la fidelidad diaria, en las pequeñas decisiones de alinearnos con la voluntad de Dios. Al igual que cualquier habilidad o hábito que deseemos desarrollar, la disciplina requiere práctica y paciencia. No sucede de la noche a la mañana. Cada día es una oportunidad para fortalecer nuestra disciplina espiritual, para construir sobre la base de nuestra fe. Y aunque a veces pueda parecer difícil, la recompensa de una vida disciplinada es invaluable. La paz, el gozo y la satisfacción de saber que estamos siguiendo a Dios con todo nuestro ser no tiene precio. Un aspecto importante de la disciplina es que no se trata solo de hacer lo correcto de manera rígida, sino de aprender a depender de Dios en cada paso. La disciplina no se trata de controlar todo por nuestra propia fuerza, sino de permitir que Dios guíe nuestras decisiones diarias. Es un proceso de rendición, de reconocer que necesitamos su ayuda y su dirección en cada aspecto de nuestra vida. La disciplina espiritual también implica resistir la tentación de desviarnos del camino. La vida cristiana está llena de desafíos, pero aquellos que aprenden a ser disciplinados se mantienen firmes a pesar de las dificultades. Esto no significa que nunca cometeremos errores, sino que, a través de la disciplina diaria, aprendemos a levantarnos una y otra vez con la ayuda de Dios. Es importante recordar que la disciplina diaria no es solo un acto de obligación, sino una forma de honrar a Dios. Al dedicarle tiempo cada día, al estudiar su palabra y al pasar tiempo en oración, le estamos demostrando nuestro amor y nuestra disposición para seguir su voluntad. Es un acto de fe, un acto de confianza, sabiendo que Él tiene el control de nuestras vidas y que, a través de nuestra obediencia diaria, Él nos llevará a ser mejores que el 99% de las personas. Finalmente, la disciplina nos permite ser testigos del poder transformador de Dios en nuestras vidas. Es en la constancia de los pequeños actos diarios donde vemos la mano de Dios trabajando de manera continua, forjando un carácter más semejante a Cristo, preparando nuestro corazón y nuestra mente para lo que Él tiene preparado para nosotros. Si deseas ser mejor que el 99% de las personas, la clave está en la disciplina diaria. Comienza hoy. Haz de la oración, la lectura de la palabra y la obediencia a Dios una prioridad diaria. No dejes que las distracciones te desvíen. Con cada paso de obediencia, Dios transformará tu vida y te llevará a lugares que nunca imaginaste. La disciplina no es fácil, pero la recompensa es eterna. 4. El poder del sacrificio. Uno de los principios más poderosos para ser mejor que el 99% de las personas es entender el poder del sacrificio. En un mundo donde las personas buscan todo lo que puedan obtener sin mucho esfuerzo, los verdaderos líderes espirituales y aquellos que sobresalen en la vida cristiana son aquellos que están dispuestos a sacrificar lo que sea necesario para cumplir con el propósito de Dios. Jesús mismo nos dio el ejemplo supremo de sacrificio. En Mateo 16:24 nos dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Este versículo revela una verdad profunda. El camino de seguir a Cristo no es un camino fácil ni cómodo. Requiere sacrificio. Requiere dejar atrás lo que nos impide avanzar hacia la plenitud del propósito de Dios.
requiere renunciar a nuestras propias ambiciones y deseos para vivir para Él. El sacrificio es la semilla que produce frutos abundantes. Si queremos ver un cambio real en nuestras vidas, debemos estar dispuestos a sacrificar nuestras propias comodidades, nuestros deseos egoístas y nuestras prioridades humanas. Al igual que una semilla debe morir para que pueda dar vida, nosotros debemos morir a nuestro yo para que Dios nos use de manera poderosa. El sacrificio, aunque doloroso en el momento, nos lleva a una vida de bendición y propósito. El apóstol Pablo también nos habla del sacrificio en Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Sacrificarnos no solo se trata de ofrecer algo material, sino también de entregar nuestras vidas como un acto de adoración. Cada sacrificio que hacemos, por pequeño que sea, es un acto de honra a Dios. El sacrificio implica una rendición total. No se trata de sacrificios momentáneos o superficiales. Es una entrega continua, una disposición de nuestro corazón y nuestras vidas a ser usadas por Dios. Sacrificar nuestras propias comodidades, nuestro tiempo, nuestras ambiciones, es un acto de fe. A veces, el sacrificio puede significar renunciar a algo que realmente deseamos, para permitir que Dios nos guíe hacia algo aún mejor. Un ejemplo claro de sacrificio en la Biblia es Abraham. En Génesis 22, Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac, el hijo de la promesa. Este acto de obediencia extrema muestra el nivel de sacrificio al que Dios llama a aquellos que desean seguirle. Abraham no entendía completamente lo que Dios estaba pidiendo, pero confió plenamente en él. Y en su obediencia, Dios lo bendijo de manera abundante. Dios nunca nos pide sacrificios sin un propósito, y cada sacrificio que hacemos tiene una recompensa divina, aunque en el momento no podamos ver el resultado. El sacrificio también puede ser un llamado a renunciar a las cosas que nos alejan de Dios, incluso si no son malas en sí mismas. A veces sacrificamos nuestras prioridades, nuestras comodidades o incluso nuestras relaciones para seguir la voluntad de Dios y hacer lo que Él nos ha llamado a hacer. Jesús nos enseñó en Lucas 14:26 que para ser discípulos suyos debemos amarle más que a nuestras propias vidas, nuestras familias e incluso nuestros propios deseos. El sacrificio no es solo una acción externa, es un reflejo de lo que valoramos en nuestro corazón. Es importante entender que el sacrificio no significa vivir una vida de pobreza o sufrimiento innecesario, sino de obediencia radical a Dios. Cada sacrificio que hacemos, por pequeño que sea, es una declaración de que confiamos en que Dios tiene un plan mejor para nosotros. Él es el Dios que provee. Y aunque el sacrificio puede ser doloroso en el momento, siempre es una oportunidad para experimentar su fidelidad de una manera más profunda. El sacrificio, aunque desafiante, también nos acerca más a Cristo. En Filipenses 3:8, Pablo nos dice que a la verdad aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Este es el tipo de sacrificio que transforma vidas. Es el sacrificio que nos lleva a abandonar lo que no tiene valor en comparación con lo que Cristo ofrece. Es un sacrificio que no se mide por lo que perdemos, sino por lo que ganamos en él. Ser mejores que el 99% de las personas no se trata de alcanzar el éxito mundano o de acumular riquezas. Se trata de sacrificar nuestras propias aspiraciones por algo mucho más grande, el propósito eterno de Dios en nuestras vidas. El sacrificio nos lleva a vivir una vida llena de propósito y significado, una vida que refleja la gloria de Dios y que tiene un impacto eterno en el mundo que nos rodea.
Si deseas ser mejor que el 99% de las personas, necesitas comprender el poder del sacrificio. Es en esos momentos de entrega, en esos actos de obediencia, que vemos la verdadera grandeza en el reino de Dios. El sacrificio no es fácil, pero es el camino hacia la verdadera bendición y abundancia que solo Dios puede dar. 5. La importancia de la paciencia. La paciencia es una virtud que, aunque rara, es esencial para ser mejores que el 99% de las personas. En una sociedad que premia la rapidez, la gratificación instantánea y los resultados inmediatos, el verdadero progreso espiritual y personal se da a través de la paciencia. Esta virtud nos enseña a esperar con esperanza, a confiar en el tiempo de Dios y a perseverar incluso cuando las respuestas no llegan de inmediato. Santiago 5, 7, 8 nos dice: Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. También vosotros tened paciencia, afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Este pasaje nos muestra la analogía de la paciencia con el labrador que espera con ansias el fruto de su trabajo, confiando en que, aunque no vea resultados inmediatos, el tiempo y el proceso traerán la recompensa. La paciencia no es simplemente esperar sin hacer nada, es esperar activamente, con fe, confianza y esperanza en que, aunque no veamos los frutos al instante, el proceso está en marcha. Muchas veces queremos que las cosas sucedan rápidamente, especialmente cuando nos enfrentamos a dificultades o desafíos. Queremos que nuestros sueños se hagan realidad de inmediato, que las promesas de Dios se cumplan hoy. Pero la realidad es que el plan divino se desarrolla en su tiempo, no en el nuestro. Consideremos el ejemplo de Job, quien vivió una vida de sufrimiento y pérdida, pero nunca perdió la fe. En Job 2:10, después de que todo le fuera arrebatado, él dijo: ¿aceptaremos el bien de Dios y no aceptaremos el mal? A través de su paciencia en medio del sufrimiento, Job mostró una fe inquebrantable. No entendía por qué sucedían las pruebas, pero confiaba en que Dios tenía un propósito y que, al final, todo se resolvería. El resultado fue una restauración completa, aún más grande que lo que había perdido. La paciencia también es un acto de confianza. Al ser pacientes, estamos reconociendo que Dios tiene el control de nuestras vidas y que sus planes son mucho más grandes que los nuestros. En el Salmo 27:14, David nos anima a esperar con esperanza. Espera a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Aquí, David nos enseña que la espera no debe ser pasiva, sino activa. Debemos esforzarnos en nuestra fe, en nuestra esperanza y en nuestra obediencia mientras esperamos la respuesta de Dios. La paciencia no significa que debamos quedarnos de brazos cruzados. Es un tiempo en el que continuamos haciendo lo que es correcto, confiando en que Dios está obrando en silencio. A veces, durante el proceso de espera, aprendemos lecciones que de otro modo no habríamos aprendido. La paciencia nos enseña a depender completamente de Dios, a reconocer que no tenemos control sobre todo, pero que Él sí lo tiene. Esta es una lección fundamental para vivir mejor que el 99% de las personas. Aprender a esperar con fe, a actuar con perseverancia y a confiar en el proceso. Un aspecto fundamental de la paciencia es entender que no siempre veremos los frutos de nuestro trabajo o nuestras oraciones inmediatamente. A veces, lo que sembramos hoy no dará frutos hasta mucho después. Pero el hecho de que no veamos resultados inmediatos no significa que nuestra labor haya sido en vano. La paciencia nos enseña a confiar en el proceso divino y a mantener nuestra fe, incluso cuando los resultados parecen lejanos.
Es en este tiempo de espera donde se fortalece nuestra fe y se purifica nuestro carácter. Es importante recordar que, aunque la espera puede ser difícil, hay una recompensa al final del proceso. Como dice Romanos 5, 3, 4, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba, y la prueba esperanza. La paciencia no es solo un medio para aguantar el tiempo, es una herramienta que Dios usa para perfeccionarnos y prepararnos para lo que Él tiene para nosotros. Cada vez que pasamos por un proceso de espera, tenemos la oportunidad de crecer. Podemos aprender a confiar más en Dios, a depender menos de nosotros mismos y a experimentar su paz en medio de la incertidumbre. La paciencia nos permite ver las cosas desde una perspectiva divina y no solo desde nuestra visión limitada. Nos permite ser más sabios, más humildes y más agradecidos por lo que Dios está haciendo, incluso cuando no lo vemos. Si quieres ser mejor que el 99% de las personas, debes aprender a practicar la paciencia en tu vida diaria. Esta virtud no solo te ayudará a enfrentar las dificultades, sino que también fortalecerá tu carácter, aumentará tu fe y te permitirá ver las bendiciones de Dios en su tiempo perfecto. La paciencia no es algo que se aprende de inmediato, pero cuando la cultivamos, nos lleva a un nivel mucho más profundo de confianza y gratitud en Dios. 6. La importancia de la humildad. Ser mejores que el 99% de las personas no se trata solo de alcanzar grandes logros o de destacarse en lo que hacemos. Uno de los aspectos más esenciales que nos permite sobresalir en el reino de Dios es la humildad. En un mundo que premia el orgullo, la autoexaltación y la competencia feroz, la humildad se presenta como una virtud que no solo nos acerca más a Dios, sino que también transforma nuestras relaciones y nuestra vida espiritual. Jesús mismo nos dio el ejemplo perfecto de humildad. En Mateo 11:29, Él dice: «Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas». Jesús, siendo el Rey de Reyes, no vino a la tierra a imponer su poder ni a exigir adoración, sino que vino a servir. A través de su humildad, nos mostró que el verdadero liderazgo en el reino de Dios no se basa en la posición o en la exaltación, sino en la disposición de servir a los demás con un corazón humilde. La humildad es la base sobre la cual se construye una verdadera relación con Dios. En Santiago 4:6 se nos dice: «Pero da mayor gracia». Por esto dice: «Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes». Dios se aleja de aquellos que se exaltan a sí mismos, pero acerca a aquellos que se humillan. La humildad no es una debilidad, sino una fortaleza, porque es a través de ella que somos capaces de recibir la gracia divina. La humildad abre el corazón a la enseñanza de Dios y nos permite reconocer que sin Él no somos nada. La humildad también nos permite vivir en paz con los demás. En Filipenses 2, 3, 4, Pablo nos exhorta: «Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros». La humildad nos enseña a servir a los demás sin esperar nada a cambio, a poner sus necesidades antes que las nuestras y a valorar a las personas no por lo que tienen o lo que hacen, sino por el valor que Dios les ha dado. Ser humildes no significa pensar menos de nosotros mismos, sino pensar en nosotros mismos menos. La humildad nos permite reconocer nuestras limitaciones y nuestra necesidad de la gracia de Dios, y al mismo tiempo nos permite ver a los demás con ojos de compasión y amor. Nos ayuda a liberarnos de la competencia y la envidia, y nos permite vivir en paz con nosotros mismos
y con los demás. Un ejemplo claro de humildad en la Biblia es el de Moisés. En Números 12:3 se nos dice que Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. A pesar de que Moisés fue llamado por Dios para liderar a su pueblo, nunca se consideró superior a los demás. A pesar de todas las señales y milagros que realizó a través del poder de Dios, él siempre se mostró humilde ante el Señor y ante los demás. La humildad de Moisés lo hizo un líder único, un líder que guió al pueblo de Israel no desde una posición de poder, sino desde una posición de servicio y obediencia a Dios. La humildad también es esencial cuando enfrentamos la corrección y las críticas. Es fácil caer en la tentación de defendernos, de justificar nuestras acciones o de pensar que siempre tenemos la razón. Sin embargo, la humildad nos permite aceptar la corrección y aprender de nuestras fallas. El Proverbio 15:33 dice: «El temor de Jehová es la enseñanza de la sabiduría, y antes de la honra es el humillar el corazón». La verdadera sabiduría comienza cuando somos humildes y dispuestos a aprender de las experiencias y correcciones que la vida nos ofrece. Además, la humildad nos protege del orgullo, que es una de las trampas más peligrosas para nuestra vida espiritual. En 1 Pedro 5:5 se nos exhorta: «Igualmente, los jóvenes estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, vistiéndose de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes». El orgullo nos aleja de Dios, nos hace pensar que podemos vivir por nuestra cuenta, sin necesidad de su ayuda. Pero la humildad nos mantiene conectados con Él, reconociendo que todo lo que tenemos y todo lo que somos es un regalo de su gracia. Ser mejores que el 99% de las personas comienza con la humildad. La humildad nos permite tener una visión más clara de nosotros mismos, nos ayuda a ver nuestras debilidades y a depender de la gracia de Dios. Nos permite ser más comprensivos con los demás, nos libera de la necesidad de compararnos y nos da un corazón dispuesto a servir. Es importante recordar que la humildad no es algo que se logra de manera instantánea. Es un proceso continuo de morir a nuestro ego y rendirnos ante Dios. Pero a medida que cultivamos la humildad en nuestras vidas, veremos cómo nuestras relaciones se transforman, cómo nuestro corazón se hace más semejante al de Cristo y cómo nuestro testimonio se vuelve más impactante para aquellos que nos rodean. La humildad es la llave para acceder a la gracia de Dios, la paz con los demás y una vida de verdadera grandeza en el reino de Dios. Si deseas ser mejor que el 99% de las personas, comienza con un corazón humilde. Reconoce tu necesidad de Dios y de los demás, y vive con la disposición de servir y amar. La humildad no solo te acercará a Dios, sino que te llevará a ser un instrumento poderoso de cambio en el mundo. 7. La perseverancia en la adversidad. Una de las cualidades que distingue a aquellos que son mejores que el 99% de las personas es su capacidad para perseverar en medio de las dificultades. La vida cristiana no está exenta de pruebas y tribulaciones. De hecho, la Biblia nos enseña que las dificultades son una parte integral del caminar con Dios. Sin embargo, la perseverancia en la adversidad es lo que nos permite salir victoriosos, no por nuestra propia fuerza, sino por la gracia de Dios que nos sostiene. En Romanos 5:3-4, Pablo nos recuerda que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, experiencia, y la experiencia, esperanza. Este proceso muestra cómo las dificultades no solo son pruebas que debemos enfrentar, sino que son oportunidades para crecer, para fortalecernos y para depender más completamente de Dios. Cada vez que perseveramos en medio de la adversidad, nuestra fe se profundiza y nuestra esperanza se renueva. La perseverancia no significa simplemente aguantar las dificultades. Se trata de enfrentarlas con la certeza de que Dios está en control y que al final
Todo lo que estamos atravesando tiene un propósito eterno. En 2 Corintios 4:17, Pablo nos dice que esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Las dificultades temporales no son comparables con las bendiciones eternas que Dios tiene preparadas para aquellos que perseveran en la fe. El ejemplo de Job es uno de los más poderosos en cuanto a perseverancia. Job perdió todo lo que tenía, su familia, su salud, su riqueza. Pero a pesar de su sufrimiento, Job nunca perdió su fe en Dios. En Job 13:15, Job declara: «He aquí, aunque él me matare, en él esperaré». Esta declaración de fe profunda muestra la confianza inquebrantable de Job en que, sin importar lo que sucediera, Dios estaba en control y podía obrar para bien, incluso en medio del dolor. Job perseveró a través de su sufrimiento y al final Dios lo bendijo de manera abundante, restaurando todo lo que había perdido y mucho más. La perseverancia también es fundamental cuando enfrentamos persecución o rechazo por nuestra fe. Jesús nos advirtió en Juan 15:20, «Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán». La persecución puede ser una de las pruebas más difíciles, ya que nos pone en una posición vulnerable, donde el rechazo o la burla de otros puede minar nuestra confianza. Sin embargo, la perseverancia en esos momentos de prueba es lo que nos permite ser testigos fieles del amor y la verdad de Dios. No es en los momentos de comodidad donde nuestra fe brilla más, sino en los momentos de persecución y sufrimiento. Es importante recordar que la perseverancia no está basada en nuestra propia fuerza, sino en la fuerza que recibimos de Dios. En Filipenses 4:13, Pablo nos dice: «Todo lo puedo en Cristo que me fortalece». La perseverancia no significa simplemente aguantar o resistir, sino hacerlo con la confianza de que Dios nos capacita, nos fortalece y nos guía en cada paso. Cuando nos sentimos débiles, es precisamente en esos momentos donde podemos experimentar el poder de Dios de una manera más profunda. La perseverancia también tiene que ver con la paciencia en los tiempos de espera. A menudo, las bendiciones de Dios no llegan de inmediato. A veces, tenemos que esperar por su respuesta, por su dirección o por el cumplimiento de sus promesas. Pero durante ese tiempo de espera, nuestra fe se afina y nuestra dependencia de Dios aumenta. La espera no es un tiempo perdido. Es un tiempo de preparación, de crecimiento y de madurez espiritual. La perseverancia nos enseña a confiar en el tiempo perfecto de Dios, sabiendo que Él no llega tarde. Es posible que en tu vida estés atravesando una temporada de adversidad, una temporada en la que todo parece ir en contra de tus planes o tus expectativas. Puede ser que estés enfrentando una enfermedad, una pérdida o una lucha emocional que te haga cuestionar el propósito de todo lo que estás viviendo. Pero quiero recordarte que en medio de todo eso, Dios tiene un propósito divino. Él está usando esas dificultades para perfeccionarte, para prepararte para lo que viene y para acercarte más a Él. La perseverancia en estos momentos es lo que te llevará a ser más fuerte, más sabio y más capaz de cumplir con el propósito que Dios tiene para ti. Si deseas ser mejor que el 99% de las personas, debes aprender a perseverar. La perseverancia no es algo que se logra de un día para otro. Requiere práctica, requiere fe y requiere una confianza total en que Dios está contigo, incluso en los momentos más difíciles. A través de la perseverancia, Dios nos transforma, nos fortalece y nos prepara para un futuro lleno de bendiciones. La adversidad, aunque dolorosa, es un terreno fértil donde Dios puede hacer crecer nuestra fe y nuestra esperanza. No te rindas,
Sigue adelante con la certeza de que aunque el camino sea difícil, Dios está contigo en cada paso y al final Él te llevará a un lugar de victoria. 8. La sabiduría en la toma de decisiones. Ser mejores que el 99% de las personas requiere más que solo esfuerzo y ambición. También requiere sabiduría en la toma de decisiones. La vida está llena de opciones. Y cada decisión que tomamos, grande o pequeña, tiene el potencial de acercarnos o alejarnos de los planes perfectos que Dios tiene para nosotros. La sabiduría divina nos capacita para elegir lo correcto, incluso cuando las decisiones parecen complicadas o inciertas. En Proverbios 2:6 leemos: «Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia». La sabiduría no es algo que podamos adquirir solo a través de la experiencia o el conocimiento humano. Es un don de Dios que se nos da cuando buscamos su guía y confiamos en su dirección. La sabiduría divina nos permite ver más allá de lo inmediato, entender las consecuencias a largo plazo y tomar decisiones que honren a Dios y promuevan nuestro bienestar y el de los demás. Tomar decisiones sabias es fundamental para avanzar en la vida cristiana. Cada día enfrentamos decisiones que pueden afectar nuestro futuro. ¿Qué camino seguir? ¿Qué oportunidades tomar? ¿Qué relaciones cultivar? ¿Y cómo manejar los desafíos que surgen en nuestro camino? Si no tenemos sabiduría, podemos tomar decisiones impulsivas que nos desvíen de la voluntad de Dios. Sin embargo, cuando buscamos la sabiduría de Dios, Él nos dirige en el camino correcto y nos da la capacidad de tomar decisiones que nos acerquen a su propósito. El ejemplo de Salomón es un claro testimonio del poder de la sabiduría divina. En 1 Reyes 3:9, Salomón, al ser elegido rey de Israel, pidió a Dios no riquezas ni poder, sino sabiduría para gobernar a su pueblo. Dios, al ver la humildad y el deseo sincero de Salomón, le concedió no solo sabiduría, sino también riquezas y honor. Salomón se convirtió en uno de los reyes más sabios de la historia, y sus decisiones sabias lo llevaron a gobernar un reino próspero y justo. Este ejemplo nos enseña que cuando pedimos sabiduría a Dios, Él no solo nos da lo que necesitamos, sino que también nos bendice con mucho más. La sabiduría en la toma de decisiones implica también discernir entre lo bueno y lo mejor. No todas las opciones son malas. Sin embargo, hay decisiones que nos llevan más cerca del propósito que Dios tiene para nosotros. A veces, podemos estar tentados a tomar el camino fácil o a conformarnos con lo que parece suficiente. Pero la sabiduría divina nos muestra el camino que tiene un impacto eterno. Como dice Proverbios 3:5-6, confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. La verdadera sabiduría es confiar plenamente en Dios y buscar su voluntad en todas las decisiones que tomamos. La sabiduría también nos ayuda a ser pacientes y a esperar el momento adecuado para tomar decisiones importantes. En muchas ocasiones, la falta de sabiduría nos lleva a tomar decisiones precipitadas, sin considerar todas las circunstancias. Pero cuando buscamos la sabiduría de Dios, aprendemos a esperar su tiempo perfecto, sabiendo que Él nunca llega tarde. La sabiduría nos enseña a tener paz en el proceso de toma de decisiones, confiando en que Dios está guiando cada paso. La Biblia también nos habla de la sabiduría práctica, esa que se aplica a la vida diaria. Santiago 1:5 nos dice: «Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada». La sabiduría de Dios no es solo teórica, sino que es práctica y aplicable a nuestras vidas cotidianas. Cuando buscamos su sabiduría,
Él nos da la capacidad de tomar decisiones sabias en nuestras finanzas, nuestras relaciones, nuestra salud y nuestra vida profesional. La sabiduría divina no se limita a un área específica de la vida, sino que abarca todo lo que hacemos, permitiéndonos vivir conforme a los principios de Dios en cada ámbito. En el caminar cristiano, también debemos recordar que la sabiduría no solo se trata de hacer lo correcto, sino también de hacerlo con amor. En 1 Corintios 13:1-2, Pablo nos enseña que si hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Toda decisión que tomemos debe estar guiada por el amor, el cual es el fundamento de todo lo que hacemos como cristianos. La sabiduría divina nos permite tomar decisiones que no solo sean correctas, sino también llenas de amor y compasión hacia los demás. Finalmente, la sabiduría nos enseña a aprender de nuestros errores. Nadie toma decisiones perfectas todo el tiempo, pero la sabiduría nos permite aprender de nuestras fallas y no cometer los mismos errores una y otra vez. La sabiduría nos da la capacidad de ver las lecciones en medio de las dificultades y de crecer a través de ellas. Ser mejores que el 99% de las personas no significa tener todas las respuestas o ser infalibles en nuestras decisiones. Significa ser sabios al buscar la dirección de Dios en todo lo que hacemos. La sabiduría divina nos guía, nos enseña y nos fortalece, permitiéndonos vivir de acuerdo con el propósito eterno que Dios tiene para nosotros. Si deseas ser mejor que el 99% de las personas, comienza hoy a pedirle a Dios sabiduría en cada área de tu vida, y Él te guiará por el camino de la verdad y la justicia. 9. El poder de la oración constante. Para ser mejores que el 99% de las personas, una de las prácticas más poderosas que debemos cultivar es la oración constante. La oración no es solo un momento de peticiones, sino una conexión continua con Dios, una manera de fortalecer nuestra fe, renovar nuestro espíritu y dirigir nuestras vidas hacia su propósito. Aquellos que logran una vida de oración constante experimentan una paz profunda, una guía clara y una cercanía con Dios que les permite enfrentar cualquier situación con confianza. En 1 Tesalonicenses 5:17, Pablo nos instruye: orad sin cesar. Esta exhortación no significa que debamos estar de rodillas todo el tiempo, pero sí nos llama a mantener una actitud de oración constante en nuestro corazón. La oración debe ser una conversación continua con Dios, un diálogo abierto y sincero, donde compartimos nuestras preocupaciones, nuestros sueños, nuestros temores y nuestras alabanzas. La oración constante nos permite estar siempre atentos a la voz de Dios para que podamos seguir su dirección en cada paso. La oración constante no es solo para pedir, sino para alabar, agradecer y escuchar. A menudo, cuando oramos, nos centramos únicamente en nuestras necesidades y deseos. Sin embargo, la oración también debe ser un momento de alabanza a Dios por su grandeza, por su fidelidad y por su amor incondicional. La oración constante nos permite reconocer que todo lo que tenemos es un regalo de Dios y que a través de ella podemos acercarnos más a su corazón. Jesús nos dio un ejemplo claro de la importancia de la oración constante en su vida. En Lucas 5:16 se nos dice que Él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Aunque Jesús era el Hijo de Dios, Él entendía la necesidad de pasar tiempo en comunión con su Padre. A lo largo de su ministerio, Jesús oró continuamente, buscando dirección y fuerza para cumplir con la misión que Dios le había encomendado. Si Jesús, siendo sin pecado, necesitaba orar constantemente, cuanto más nosotros, seres humanos imperfectos, necesitamos ese tiempo de comunión diaria con Dios. La oración constante también tiene el poder de transformar nuestras circunstancias. En Filipenses 4:6-7, Pablo nos dice:
Por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando oramos de manera constante, entregamos nuestras preocupaciones a Dios, y Él nos da su paz, una paz que nos ayuda a enfrentar cualquier adversidad con calma y esperanza. El poder de la oración constante se ve reflejado también en las vidas de personajes bíblicos como Daniel. En Daniel 6:10 vemos que, cuando Daniel supo que había sido firmada la carta, entró en su casa y, abriendo las ventanas de su cámara que daba hacia Jerusalén, se arrodilló 3 veces al día, lloró y dio gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Daniel tenía una disciplina de oración diaria. A pesar de las dificultades y las amenazas contra su vida, él no dejó de orar. Su vida de oración constante lo sostuvo en momentos de prueba y lo elevó a posiciones de liderazgo en el reino. La oración constante lo protegió, le dio sabiduría y lo mantuvo firme en su fe. La oración constante también fortalece nuestra fe. A medida que oramos y vemos cómo Dios responde a nuestras peticiones, nuestra confianza en Él crece. No siempre recibimos lo que pedimos, pero en el proceso de oración, Dios nos transforma, nos enseña a confiar en su voluntad y nos ayuda a entender que su plan es mejor que el nuestro. La oración constante nos enseña a depender completamente de Él, a reconocer que, sin su ayuda, no podemos hacer nada. Además, la oración constante nos conecta con la voluntad de Dios. A través de la oración podemos discernir su dirección, escuchar su voz y entender el propósito que Él tiene para nuestras vidas. La oración nos permite ver las situaciones desde una perspectiva divina, lo que nos ayuda a tomar decisiones sabias y a mantener la paz, incluso en tiempos de incertidumbre. Es importante también recordar que la oración constante no se trata solo de recibir, sino de ser transformados. A medida que oramos, Dios va moldeando nuestro corazón, cambiando nuestra actitud, dándonos una mayor sensibilidad a su Espíritu Santo. La oración constante nos permite crecer espiritualmente, ya que, al estar en comunión con Dios, somos renovados y fortalecidos en nuestro ser interior. Si deseas ser mejor que el 99% de las personas, uno de los hábitos más poderosos que puedes cultivar es la oración constante. No se trata solo de orar cuando necesitamos algo o cuando estamos en dificultades, sino de hacer de la oración una parte integral de nuestra vida diaria. La oración constante nos permite caminar más cerca de Dios, experimentar su paz y recibir su dirección para todo lo que hacemos. Recuerda, la oración no es una carga, sino un privilegio. Es una oportunidad de acercarnos a nuestro Creador, de compartir con Él nuestras alegrías y preocupaciones, y de recibir la sabiduría y el poder que solo Él puede darnos. Al orar constantemente, podemos ser transformados, guiados y fortalecidos para vivir una vida que refleje su gloria. 10. La gratitud en todo momento. Para ser mejores que el 99% de las personas, una cualidad esencial que debemos cultivar es la gratitud. Vivimos en un mundo donde a menudo nos enfocamos en lo que nos falta, en lo que no hemos logrado o en lo que otros tienen. Sin embargo, la gratitud nos permite cambiar nuestra perspectiva, ver las bendiciones que ya tenemos y reconocer la mano de Dios en cada aspecto de nuestra vida. La gratitud no solo transforma nuestra actitud, sino que también nos acerca más a Dios, ya que nos ayuda a reconocer su provisión, su amor y su fidelidad. En 1 Tesalonicenses 5:18, Pablo nos exhorta: Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Esta exhortación es poderosa, porque nos recuerda que, no importa lo que estemos viviendo,
Siempre hay algo por lo que podemos dar gracias. La gratitud no se basa en las circunstancias externas, sino en el corazón de quien la practica. Cuando adoptamos una actitud de gratitud, nos enfocamos en lo que Dios ha hecho por nosotros y no en lo que nos falta. La gratitud nos ayuda a mantener una perspectiva correcta en medio de las dificultades. Es fácil caer en la queja y en la frustración cuando las cosas no salen como esperamos. Pero la gratitud nos recuerda que, incluso en los momentos de prueba, Dios sigue siendo fiel. En Filipenses 4, 6, 7, Pablo nos enseña a no estar afanosos por nada, sino a presentar nuestras peticiones a Dios con oración y ruego, con acción de gracias. La gratitud en medio de la dificultad no solo cambia nuestra actitud, sino que también abre la puerta para que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros corazones y mentes. Un ejemplo bíblico claro de gratitud en medio de la adversidad es el de Pablo y Silas. En Hechos 16:25, después de haber sido golpeados y encarcelados injustamente, nos dicen que a medianoche Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. A pesar de su sufrimiento, ellos eligieron alabar a Dios y expresar su gratitud. En ese momento no solo cambiaron su actitud, sino que, como resultado, hubo un terremoto milagroso que abrió las puertas de la prisión. Su gratitud y alabanza abrieron la puerta a la intervención divina. Este ejemplo nos muestra que la gratitud no solo tiene un impacto en nuestra vida interior, sino que también puede traer la intervención de Dios en nuestras circunstancias. La gratitud es también un testimonio para los demás. Cuando vivimos con un corazón agradecido, mostramos al mundo que nuestra confianza no está puesta en las circunstancias, sino en el carácter y las promesas de Dios. En Colosenses 3, 15, 17, Pablo nos dice que la paz de Cristo gobierne en nuestros corazones y que con acción de gracias hagamos todo lo que hacemos. Nuestra gratitud es un reflejo de nuestra fe, de nuestra confianza en Dios y de nuestra esperanza en su fidelidad. Al practicar la gratitud, nos convertimos en un testimonio vivo de que incluso en medio de las pruebas, Dios es digno de nuestra alabanza y gratitud. La gratitud también tiene el poder de transformar nuestras relaciones. En Efesios 5, 19, 20, Pablo nos anima a hablar entre vosotros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La gratitud nos ayuda a ver lo mejor en las personas, a perdonar y a ser más compasivos. Cuando vivimos con un corazón agradecido, no solo reconocemos lo que Dios ha hecho por nosotros, sino que también podemos reconocer las bendiciones que los demás traen a nuestras vidas. Es importante comprender que la gratitud no significa ignorar las dificultades, ni vivir en un estado de negación. La gratitud es un acto de fe. Un acto de reconocimiento de que, aunque estemos atravesando tiempos difíciles, Dios sigue siendo bueno, sigue siendo fiel y sigue obrar en nuestras vidas. La gratitud es una actitud de confianza en que Él está en control y que al final todo obra para bien para aquellos que le aman. La gratitud también nos ayuda a vivir con propósito. Cuando damos gracias a Dios por lo que tenemos, reconocemos que todo lo que poseemos es un regalo de su gracia. Esto nos lleva a vivir con humildad y a usar lo que Dios nos ha dado para su gloria. La gratitud nos permite ver nuestras vidas como un testimonio de la bondad de Dios y nos impulsa a vivir de manera que honremos su nombre. Si deseas ser mejor que el 99% de las personas, comienza a cultivar un corazón lleno de gratitud. Hazlo un hábito diario. Tómate el tiempo para reflexionar sobre las bendiciones que Dios ha puesto en tu vida y reconoce su mano en todo lo que haces. La gratitud cambiará tu perspectiva, te dará paz en medio de las dificultades y te acercará más a Dios.
Recuerda, la gratitud no es una respuesta automática, sino una elección diaria de ver la mano de Dios en todo lo que nos rodea. 11. La importancia de la comunidad cristiana. Para ser mejores que el 99% de las personas, es esencial entender que no podemos hacerlo solos. La vida cristiana nunca fue diseñada para ser vivida en aislamiento. Desde el principio, Dios nos llamó a vivir en comunidad, a ser parte de un cuerpo, donde cada miembro es vital para el bienestar y el crecimiento del otro. La comunidad cristiana es fundamental para fortalecer nuestra fe, para recibir apoyo en tiempos de prueba y para crecer juntos en el conocimiento y la gracia de Dios. En Hebreos 10, 24-25 se nos anima: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más cuando veis que aquel día se acerca. Este versículo subraya la importancia de estar juntos como cuerpo de Cristo, no solo para recibir enseñanza, sino también para animarnos mutuamente, para orar unos por otros y para ser una fuente de fortaleza y aliento. La comunidad cristiana nos ayuda a mantenernos firmes en nuestra fe. La vida cristiana no siempre es fácil. Todos enfrentamos pruebas, tentaciones y momentos de duda. Pero cuando estamos rodeados de una comunidad de creyentes, podemos encontrar consuelo y fortaleza en sus oraciones, en sus consejos y en su apoyo. En Eclesiastés 4, 9, 10 se nos recuerda que mejor son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. La comunidad cristiana es como un refugio donde encontramos ayuda y ánimo cuando necesitamos apoyo. Además, la comunidad es el lugar donde podemos servir y ser siervos unos de otros. En 1 Pedro 4:10 se nos enseña: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Todos tenemos dones espirituales que Dios nos ha dado, no solo para nuestro beneficio, sino para edificar a los demás. La comunidad cristiana es el lugar donde podemos poner en práctica estos dones, servir a otros y ser un reflejo del amor de Cristo. Al hacerlo, no solo bendecimos a los demás, sino que también crecemos espiritualmente y nos acercamos más a la imagen de Cristo. La comunidad también es un lugar donde podemos aprender y crecer en la palabra de Dios. En Colosenses 3:16 se nos dice: la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. La enseñanza mutua es fundamental para el crecimiento espiritual. Como creyentes, necesitamos unos a otros para aprender más sobre las Escrituras, para estudiar juntos, para compartir nuestras experiencias y para ayudarnos a aplicar la palabra en nuestra vida diaria. El cristianismo es una fe relacional. No solo se trata de nuestra relación personal con Dios, sino también de nuestra relación con los demás creyentes. Jesús mismo destacó la importancia de la comunidad cuando dijo: donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo 18:20. La presencia de Cristo se hace más tangible en la comunidad, donde juntos podemos alabar a Dios, orar, estudiar su palabra y compartir nuestras vidas. La comunidad cristiana es el medio por el cual experimentamos de manera más profunda la presencia y el amor de Dios. Un ejemplo clave en la Biblia de comunidad es la iglesia primitiva. En Hechos 2, 42-47, se describe cómo los primeros creyentes vivían en comunión unos con otros y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Esta comunidad cristiana era vibrante y activa, caracterizada por la unidad, el amor y el servicio mutuo.
El ejemplo de la iglesia primitiva nos muestra cómo la vida cristiana florece cuando vivimos en comunidad, apoyándonos unos a otros y compartiendo nuestra fe. La comunidad también nos proporciona rendición de cuentas. En Proverbios 27:17 se nos dice: hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Tener hermanos y hermanas en la fe nos ayuda a mantenernos en el camino correcto, a corregirnos mutuamente con amor y a desafiarnos a crecer más en Cristo. La rendición de cuentas no es un acto de condena, sino una oportunidad para ayudarnos a vivir de acuerdo con los principios de Dios. Además, la comunidad cristiana nos permite ser testigos del amor de Cristo de manera tangible. En Juan 13:35, Jesús dijo: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. El amor y la unidad dentro de la comunidad cristiana son una poderosa declaración al mundo de que somos seguidores de Cristo. Cuando mostramos amor, comprensión y apoyo unos a otros, reflejamos la luz de Cristo a los que nos rodean. Si deseas ser mejor que el 99% de las personas, no subestimes el poder de la comunidad cristiana. Asegúrate de ser parte activa de una iglesia, un grupo de estudio bíblico o una comunidad de creyentes que te apoyen y a quienes tú puedas apoyar. La vida cristiana no fue diseñada para ser vivida en aislamiento, sino en unidad. A través de la comunidad experimentamos el amor de Dios, crecemos en nuestra fe y somos equipados para cumplir con el propósito que Él tiene para nosotros. Has llegado al final de este video y quiero felicitarte por ello. Pocas personas tienen la perseverancia y el deseo de llegar hasta el final de una enseñanza profunda y transformadora. Esto muestra un corazón dispuesto, un corazón que busca crecer y acercarse más a Dios. Al llegar hasta aquí, te has comprometido a escuchar la voz de Dios, y eso no es algo que deba tomarse a la ligera. Si has llegado hasta el final, quiero que sepas que este es un momento significativo en tu vida espiritual. Has invertido tiempo para aprender, para reflexionar y sobre todo para ser transformado por la palabra de Dios. A lo largo de este video, hemos hablado de principios que pueden cambiar tu vida y tu camino espiritual. Hemos explorado cómo ser mejores que el 99% de las personas no solo depende de lo que hacemos, sino de lo que somos en Cristo. Tener un corazón dispuesto, practicar una fe activa, vivir con disciplina, ser pacientes, practicar el sacrificio, cultivar la humildad, perseverar en la adversidad, tomar decisiones sabias, orar sin cesar, vivir con gratitud, formar parte de una comunidad cristiana. Todo esto tiene el potencial de transformar nuestra vida y nuestra relación con Dios. Ahora te hago una invitación importante. Si has sentido que este mensaje ha tocado tu corazón, que Dios ha hablado a tu vida, quiero animarte a dar el siguiente paso. Si aún no lo has hecho, suscríbete a este canal. Al hacerlo, no solo estarás recibiendo más de estas enseñanzas, sino que también te estarás uniendo a una comunidad de creyentes comprometidos a crecer espiritualmente juntos. No subestimes el poder de estar conectado a una comunidad que busca lo mismo que tú, ser más como Cristo. Además, si este video te ha bendecido, quiero invitarte a que le des me gusta. Cada me gusta no solo es una forma de mostrar que te ha hablado, sino que también ayuda a que más personas puedan ser alcanzadas por este mensaje. Juntos podemos difundir la palabra de Dios a quienes más lo necesitan, especialmente aquellos que no tienen acceso a una iglesia cercana o no saben por dónde comenzar en su caminar con Cristo. Quiero que sepas que este video no es solo una enseñanza más. Esta es una oportunidad para que transformes tu vida, para que Dios haga algo poderoso en ti si decides seguir estos principios y vivir conforme a su voluntad. Sé que puede ser difícil, pero recuerda que no estás solo en este viaje. Dios está contigo.
y la comunidad de creyentes está aquí para apoyarte. Te invito también a que comentes algo relacionado con el mensaje de hoy. ¿Qué principio de los que discutimos resuena más contigo? ¿Cómo crees que puedes aplicar estos conceptos en tu vida diaria? Al compartir tus pensamientos, no solo estás reflexionando sobre lo que has aprendido, sino que también estás contribuyendo a que otros se animen a seguir en su caminar con Dios. No olvides comentar la frase «Soy uno de los que llegaron hasta el final», para que sepamos que eres parte de aquellos que están comprometidos a cambiar su vida y seguir el camino de Cristo. Recuerda que la vida cristiana es un viaje continuo, una carrera que no se termina en un solo paso. Necesitamos seguir aprendiendo, creciendo y sobre todo aplicando lo que Dios nos enseña. Mantente conectado con este canal para más enseñanzas que te guiarán hacia una vida más plena en Cristo. Y antes de terminar, quiero que sepas que en la descripción del video encontrarás un recurso especial que he preparado para ti. Un regalo que te ayudará a profundizar aún más en estos principios y a seguir creciendo en tu fe. No te lo pierdas. Finalmente, te animo a quedarte unos minutos más para que puedas experimentar la paz que solo Dios puede dar. No te apresures. Tómate un tiempo para reflexionar y agradecer a Dios por todo lo que has aprendido hoy. Que este momento de quietud sea una oportunidad para conectar profundamente con Él. Recuerda, Dios tiene grandes cosas preparadas para ti. No dejes que este momento pase sin tomar la decisión de seguir adelante, de ser transformado y de vivir para Él.